Él decide a veces qué darnos y qué no darnos. Él decide exactamente qué puertas va a abrir y qué puertas va a cerrar. Entonces es importante que no encasillemos a Dios, porque muchas veces nosotros solo conocemos al Dios que acompaña nuestros planes, pero Dios no solo acompaña nuestros planes, Dios tiene los planes propios de Él. Y a veces los planes que yo quiero que Dios acompañe en mí no se coherencian con los planes que Él tiene para mí. Y la agenda de Dios para la vida suya siempre va a ser más importante y más relevante y más conveniente que su propia agenda. Entonces no podemos encasillar a Dios diciendo: Dios siempre me va a ayudar. Eso es cierto, pero a veces la ayuda que te va a dar no se parece al modo como tú quisieras que Él te ayude. Es cierto que Dios provee, pero a veces en su provisión está no solo darte cosas, sino cuidarte de lo que tú quisieras recibir para que no te destruya. El Dios que ayuda en los planes es el que también desbarata los planes humanos a veces para Él llevar a cabo su propia agenda con cada uno de nosotros. Es importante que usted aprenda esto. El hecho de que Dios esté con nosotros no significa que todo lo que declaramos o que usted y yo declaremos va a acontecer. Porque hay personas que dicen: Dios está conmigo y lo que yo declare, eso será. No es así. No es así. Si lo que tú declaras no es lo que el cielo ha declarado, entonces Dios no está para cumplir con caprichos de nosotros. Dios está para hacer que su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se cumpla. Por eso nosotros necesitamos no idear un plan, sino entender el plan que ya Dios hizo. No es traerle a Dios mis planes, es pedirle que me revele a mí los planes que Él tiene para mi vida. ¿Por qué? Porque cuando yo camino por su agenda, por su trazo, por su camino, entonces me va a ir bien. La Biblia dice en el libro de Salmos capítulo 37 verso 23: por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Óigalo bien, por Jehová son ordenados. Una cosa es dar pasos y otra cosa es dar pasos ordenados. El camino que Dios aprueba está compuesto por pasos, pero no cualquier tipo de pasos, sino pasos ordenados. Hay quienes dan pasos, pero esos pasos no están ordenados. Los pasos que Dios permite que nosotros demos son los ordenados. Y cuando damos pasos ordenados, Él entonces aprueba el camino que nosotros comenzamos a emprender, pero con unos pasos específicos. ¿Cuáles pasos? Los ordenados. Muy bien. La Biblia habla de que Dios tiene la última palabra acerca de todo. Mi deseo no le gana a la voluntad de Dios. Dios sabe cómo ayudarte a librarte a ti de una tragedia que viene vestida de algo aparentemente que es bueno. Porque realmente lo bueno a veces no parece bueno. Y lo que realmente destruye a veces viene vestido de bueno. Por eso dice también la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 21 verso 31: el caballo se alista para el día de la batalla, se alista, pero la victoria depende del Señor. El hecho de que Dios esté contigo tampoco significa que el hecho de tú haberte preparado significa que siempre vas a ganar una competencia o que siempre vas a tener éxito en el emprendurismo que tú llevaste a cabo. Hay emprendurismo que, como no se hicieron bajo la voluntad de Dios, a veces no terminan bien. Hay quienes se esfuerzan extremadamente para una competencia determinada y a veces no la ganan. Le voy a decir lo que pasa cuando es Dios el que te guía, cuando es Dios el que te impulsa. Recuerde cómo dice la Biblia que a quienes Dios enviaba algo, Él los respaldaba. ¿Por qué? Porque su envío certifica su respaldo. Por ejemplo, tenemos el caso de Hadasa. Hadasa es quien luego se llama Esther. Hadasa era una chica huérfana judía
criada por Mardoqueo, su primo, y dice la Biblia que cuando Dios la quiso poner en gracia, ella gana un certamen, y que Dios pone gracia en ella para que gane el certamen. Ahora usted no puede decir, yo soy Esther y en cualquier cosa que yo me meta, igual yo voy a ganar certamen. No necesariamente es así. A veces Dios, porque te ama, no te entrega la corona de algo. A veces te la entrega porque está dentro de su agenda contigo ese proyecto determinado. A veces tú emprendes y no te va bien, y fue Dios que hizo que no te fuera bien para librarte de lo que tú no estabas listo para procesar. Pero a veces, como tú lo involucraste y Él te hizo entender que sí y que no para ese tiempo, entonces a ti te irá bien, mejor que a cualquier inversionista que obre sin la ayuda de Dios. La Biblia presenta a un Dios que es soberano, y por eso podemos decir que Dios no garantiza que los resultados que yo voy a tener con mi vida son los que yo quiero. Él me garantiza que si yo camino por donde Él quiere que yo camine, entonces su respaldo va a estar conmigo en el camino que Él trazó para mí. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Muy bien. Si fuera cierto que porque Dios está contigo todo te va a salir exactamente como tú quieres, entonces ¿qué podemos decir de el caso de Job? Porque la Biblia habla de un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero que dice la palabra que le vino tragedia tras tragedia. ¿Qué podemos decir de él? Podemos decir que aunque Dios no siempre te libra del fuego, Él siempre está contigo en el fuego. Dios no garantiza que el hecho de Él estar con nosotros nos va a eximir de nosotros pasar por dificultades. No es así. Es ahí donde mucha gente se decepciona de Dios. Bueno, déjeme decirle algo importante. Dígale a su hermano, Dios te va a hablar en esta hora. Dile. La causa por la que mucha gente se decepciona de Dios es porque no termina de entender exactamente cuál es el Dios que la Biblia nos muestra. Entonces yo quiero que usted observe esto. A Job, siendo quien era, dice la palabra que le vinieron diferentes tragedias. También la Biblia revela que hubo un joven valioso llamado José, al que Dios no le libró de ser esclavo de otro hombre llamado Potifar. Dios no libró a José de ser vendido como esclavo. Dios no libró a José de caer en la cárcel injustamente. Dios no libró a Daniel de caer en el foso de los leones. Dios no libró a Sadrach, Mesach y Abednego de ser echados en el horno de fuego 7 veces calentado por encima de lo normal. Pero esos testimonios, quizás usted diga, gloria a Dios, amén, yo quiero que me pase igual. Claro, porque el fin de esos testimonios es que nada le pasó a Daniel. El fin de Sadrach, Mesach y Abednego es que echaron 3. Y Nabucodonosor dice, yo veo un cuarto que es semejante al Hijo de los dioses que está con ellos ahí. Ese tipo de testimonio es glorioso. Lo que pasa es que no todos terminan así. Y si lo único que tú estás esperando es testimonios que terminen así, entonces a veces cuando Dios decide hacerlo distinto, te frustras. Tu fe se debilita. No tienes andamio ni estructura para poder quedarte adorando al Dios que exactamente tú no estás entendiendo. El tema es que a veces no se trata de entenderlo, se trata de adorarlo aún en lo que yo no entiendo. Recuerde que Job, una de las cosas que dijo luego de ser probado fue, Dios, él dijo, aunque él me matare, en él yo voy a esperar. Un hombre que se le habían muerto los 10 hijos juntos. La casa donde estaban celebrando un banquete, se le cayeron las paredes y los 10 hijos de Job murieron juntos el mismo día. Todo su ganado se quemó, sus siervos, todo se quemó, toda su riqueza desapareció. Luego le dio una sarna, dice la Biblia, desde la coronilla de la cabeza hasta los pies, y se rascaba con un tiesto. Y él dijo, en medio de ese proceso, él dijo, no lamento lo que ya no tengo. Él dijo, Dios, te entrego también lo que me queda. Dios, no tengo hijos ya para entregarte, no tengo hijos, no tengo ganado para entregarte, ni siquiera tengo salud para decirte, mira mi salud. Él dijo, me queda aliento. Y oye lo que te voy a decir, Dios, aunque tú decidas quitarme el aliento, yo voy a esperar en ti.
Dios, aunque lo único que a mí me queda ahora, que es el aliento, tú también decidas quitármelo, en ti yo voy a esperar. La expresión literal de Job es: aunque él me matare, en él yo voy a esperar. Eso cualquiera lo dice desde no ser probado. Sí, aunque Dios me matare, tú tienes la nevera llena, tus hijos están bien, todo lo tuyo marcha bien. Pero uno que ya no tiene hijos llegando a la casa, uno que ya no tiene hijos que lleguen a abrazarlo, a llamarle papá, los tenía y eran 10. Lo que pasa es que todos murieron juntos. Y tú sigues diciendo que aunque Dios te mate, llama, aunque Dios lo mate, Él dice: aunque me mates, mira, todo lo que me quitaste no te lo facturo, era tuyo. Así que tú a mí no me quitaste algo mío, tú me quitaste lo que me prestaste. Hay gente que se hace dueño de lo que Dios le da, y por eso luego se le hace tan difícil que Dios le quite. Escucha esto: cuando a ti, ay Dios, te queda claro que tú no eres dueño de nada, que nosotros no somos dueños de nada. Antes de tú llegar, ya lo que tú tienes ahora estaba en otra forma. Vamos, te voy a poner el ejemplo de la tierra. La persona puede ser, óigame, el propietario de la mayor cantidad de terrenos en una nación, en un territorio. Y observe esto: al final de su vida tiene que dejar herederos o tiene que venderla. ¿Por qué? Porque es dueño mientras vive. Ahí se ve que no es dueño. Ahí se ve que lo que se le pasa es un derecho al uso mientras vive. Le voy a decir por qué no es dueño: porque al final no se la lleva. Es decir, al final no se va contigo. Tú la usas, tú la negocias, tú la pones a producir mientras vives aquí. Cuando se termina tu vida aquí, miren, Denzel Washington dijo en una ocasión: nunca he visto un carro fúnebre seguido por un camión de mudanza. Oiga, ¿qué fue lo que él quiso decir? Él dijo: yo nunca he visto en el entierro de un mortal, no lo he visto, un carro de mudanza que encamina al carro fúnebre. Porque al final no importa quién fue usted aquí, no importa todo lo que usted ganó aquí. Escuche que es lo único que usted se lleva de esta tierra: su relación con su hacedor. Y por eso es lo que más se tiene que cuidar. Cualquier cosa que amenace eso, no importa lo que sea, tienes que echarla de tu vida. La Biblia dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Porque mira qué es lo que pasa. Job tenía claridad de propósito y dijo: aunque él me matare, en él yo voy a esperar. Que Dios esté contigo no significa que nunca vas a pasar por nada. Significa que por nada de lo que pases vas a pasar solo. Escuche, si Dios está con el que está, hay una cobertura que Él es el que la controla. A veces le permite al enemigo ciertos accesos, pero nunca te entrega a merced de él. Así que por más fuerte que se sienta tu prueba ahora, tú no estás a merced del enemigo. Dios tiene control de tu vida, Dios tiene control de lo tuyo. Ahora bien, Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Mire eso: las cosas secretas, es decir, lo que yo no entiendo, lo que yo no manejo, lo que Él no me entregó a mí, le pertenece a Él. Como le pertenece a Él, yo no tengo que tratar de responderlo. Yo no tengo que tratar de buscarle razón. Yo no tengo que tratar de hacerle una teoría. Le pertenece a Él. Las cosas secretas, vamos, ¿cuáles son las cosas secretas? Aquellas para las que yo no tengo respuesta. Así que hay cosas secretas que pertenecen a Dios. Luego dice: mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. En lo que es secreto, Dios mío, es Dios. Eso está a merced de Dios. Él no está buscando que yo entienda eso, porque de haberlo querido que yo lo entienda, entonces me lo revela. Si no me lo reveló es porque es secreto y eso es de Él. Ahora lo que me reveló es para nosotros y para nuestros hijos. ¿Qué Dios te revela en medio del silencio que a veces hace? También te revela el poder de la alabanza.
Entonces, como yo no tengo acceso a sus misterios de por qué permite esto, yo lo que sí tengo acceso es a la alabanza que puede salir de mi boca y decir, como dijo el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En ese silencio hay una llave que Él me entrega. En la puerta que no abre hay otra que sí se abre. Y yo lo que tengo es que tener el espíritu abierto, listo, presto, despierto, para no dejar que la puerta cerrada me haga perder de vista la puerta que Dios está dejando abierta. Hay situaciones que tú ni siquiera te llegas a enterar de las que Dios te libró. Hay gente aquí que ha sido librada de cosas que ellos ni siquiera tienen idea de qué fue lo que Dios hizo para librarlos. El día que Dios no permitió que tú llegaras por ahí, por esa ruta, que te mandó un visitante a la hora de tú salir, donde precisamente ocurrió un accidente luego. Hay misterios de los que tú no te enteras, pero todos están gestados para cuidarte. ¿Por qué? Porque tú no te vas de esta tierra cuando el diablo quiere. Tú te vas cuando Dios dice que tú te vas. Entonces, ¿qué hace Dios? Que no le permite al enemigo cortarte ni un solo día de los días que Él, entregó para ti antes de tú llegar aquí. Salmo 39. Enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hazme entender, Jehová, mi fin. Salmo 39. Hazme entender, Jehová, mi fin. Sepa yo la medida de mis días. Diste a mi vida término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Y luego vemos el salmista en el Salmo 92 diciendo exactamente esto: enséñanos a contar nuestros días de manera que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cuáles días? Nuestros días. ¿Cuáles días? Los que tú nos asignaste. Porque antes de yo nacer, ya Dios había determinado el número de días que yo iba a durar aquí. Léalo en la Biblia. Yo no había vivido un solo día, ya tú sabías cuando yo me iba de esta tierra. Porque todos nosotros tenemos días asignados. Hay quienes acortan sus días. ¿Cómo los acortan? Con descuido. ¿Cómo los acortan? Con pecado. Ahora escuche esto: Dios libra de acuerdo a lo que Él quiere hacer. Te libra de forma que tú ni te llegas a enterar, o te libra que tú no tengas que pasar por lo que te amenaza. My God. Es ahí donde a veces tú oras y dices: mira, ese ataque quiere entrar a mi casa, pero en el nombre de Jesús yo lo cancelo y lo echo fuera. Ojo, lo cancelo y lo echo fuera. Y hay ataques que por esa declaración se quebrantan en contra de tu vida y en contra de tu casa. ¿Alguien lo ha vivido? ¿Alguien lo ha vivido? Que tú dices: están despidiendo personas en mi trabajo, pero en el nombre de Jesús yo voy a tomar un ayuno. Padre, que a mí no me entreguen la carta de despido. Se le entregan al que trabajaba cerca de ti, al que trabajaba al lado, al que trabajaba en la oficina del frente, y a ti no te le entregaron. ¿Y qué pasó? Que Dios no dejó que eso te llegara a ti. Vamos, ayúdame, mi amor. Dios no dejó. ¿Quién fue que no dejó? Dios no dejó. ¿Cómo Dios exactamente se glorificó? Por medio de tu oración. A veces por medio de la misericordia que te tiene. Dios te libró de eso. Pero el mismo caso puede moverse hacia otra cosa, porque Dios no siempre libra igual. Dios no siempre libra igual. La Biblia habla de un ejemplo de cómo Dios desarmó un plan macabro, maligno, de un hombre llamado Amán, que dice la Biblia que había preparado una horca. ¿Se acuerdan de eso? ¿Para quién era la horca? Para Mardoqueo. Y que había preparado un decreto para acabar ¿con quién? Con el pueblo judío. Pero dice el libro de Esther capítulo 9:1, escúchelo: el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. My God. El mismo día sucedió lo contrario. Porque a veces no es solo que Dios te libra, a veces es que hace que a lo que te quisieron ver muerto le pase lo contrario. Alguien tiene que ayudarme. A veces no es solo que Dios te libra, a veces es que hace que a quien quiso cerrarte le cierren a ellos, porque Él hace que también pase lo contrario a quienes anhelaban tu mal. Todo eso hace Dios cuando decide librar en esta primera forma. El problema es que si usted solamente se parquea a creer que es así como Dios siempre lo libra, usted va a tener un problema, porque así no es como Dios siempre libra.
Repito, la Biblia habla de que Dios, aleluya, le dijo al pueblo de Israel en Éxodo 14: estén tranquilos y quietos, que ustedes van a ver la salvación de Jehová hoy. Cuando el mar rojo se divide, Dios hizo dos paredes de un mar. Una pared a la derecha y la otra a la izquierda. Y le dijo al pueblo: pasa por ese camino que te hice. Y estén quietos, que ustedes van a ver la salvación de Jehová. Pero luego en Éxodo 17, el mismo libro, el Señor le dice al pueblo que le dijo que estuvieran quietos: prepárense y peleen. Ahora la pelea de ustedes es con Amalek. Así que vayan y peleen. Aquí, señores, vamos a ser claros: Dios pudo acabar con los amalecitas. Dios pudo evitar que Israel peleara. Pero el mismo Dios que le dijo en el capítulo 14: estén quietos, es el que le dice en el 17: prepárense para la pelea. Porque el mismo Dios que te dice tranquilo en un momento es el que también te dice: ponte a ayunar y a orar para que se rompa esa malicia. Y no es que Él no lo puede hacer sin ti, es que te tiene que entrenar. Es que te tiene que entrenar. Y si tú te sientas solo a esperar que Dios lo haga de una sola manera, te vas a veces a ver confundido y vas a decir: ¿por qué Dios no me ayuda como antes? Cuando Dios decide hacer cosas distintas, no lo malinterpretes con abandono. Nunca es abandono. A veces es promoción en el mundo espiritual para llevarte a un nivel mayor del que tú estás. ¿Alguien dice gloria a Dios?